Lección 1. Trazar el viaje por carretera. Hola Anna, quería contarte algo. Estoy pensando en hacer un pequeño viaje por carretera este fin de semana y me vendría bien tu opinión. Un viaje por carretera, ¿eh? Eso suena divertido. ¿A dónde pensabas ir? Bueno, esperaba explorar algunos pueblos y ciudades cercanas, pero quería asegurarme de trazar la mejor ruta para evitar retrasos o tráfico importante. Esa es una idea inteligente. ¿Has considerado utilizar una aplicación de navegación GPS para ayudarte a planificar tu ruta? Waze, he oído cosas buenas sobre ese. ¿Realmente le brinda alertas sobre las condiciones del tráfico más adelante? Absolutamente. Google Maps y Waze son excelentes opciones. Pueden proporcionar actualizaciones de tráfico en tiempo real y desviarlo según sea necesario. Fantástico, eso es exactamente lo que necesito. Y Google Maps es un recurso clásico para la navegación, ¿verdad? Sí, Waze es realmente impresionante cuando se trata de datos de tráfico de origen colaborativo. Puede alertarle sobre accidentes, obras y otros retrasos. Impresionante, eso es muy útil. Y ya que estoy en ello, ¿debería reservar algún alojamiento con antelación? Definitivamente. Google Maps ha recorrido un largo camino y tiene muchas funciones útiles para viajes por carretera, como estimar tiempos de viaje. Airbnb es una gran opción. Puede ser más asequible que un hotel tradicional y una experiencia única. Es una buena idea, especialmente si planeas detenerte en ciudades turísticas populares. Puede utilizar sitios de reserva de viajes para encontrar hoteles, moteles o incluso alquileres de Airbnb. Maravilloso, todos estos son consejos realmente útiles. Siento que estoy en el camino correcto para planificar un increíble viaje por carretera ahora. Exactamente. Airbnb puede brindarte una sensación más local y auténtica a tu viaje. Y puede leer reseñas para encontrar las mejores opciones. Absolutamente, realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de brindarnos estos fantásticos consejos, Ana. Esto hará que la planificación de mi viaje por carretera sea Fantástico. mucho más fácil. Con una aplicación de navegación confiable y algunos alojamientos reservados con anticipación, estará preparado para un viaje placentero y sin estrés. Tengo muchas ganas de que llegue. Gracias de nuevo por todos tus consejos. Me aseguraré de darles un buen uso. Estoy feliz de poder ayudar, John. Los viajes por carretera pueden ser muy divertidos cuando cuentas con las herramientas y los recursos adecuados. Estoy seguro de que te lo pasarás genial explorando. Hola Ana, estaba leyendo sobre este fascinante concepto de dolor del miembro fantasma y quería saber tu opinión al respecto. Lección 2. Explorando el enigma del dolor. Exactamente, me sorprendió mucho saber eso. Quiero decir, ¿cómo puedes sentir dolor en una parte del cuerpo que ya no está? ¿Dolor del miembro fantasma? Se trata de un fenómeno tan intrigante y complejo. Según tengo entendido, es cuando las personas experimentan dolor o sensaciones en un miembro que ha sido amputado. Aparentemente, tiene algo que ver con que el cerebro continúa recibiendo señales de los nervios del miembro amputado, aunque ya no esté físicamente presente. Es bastante desconcertante, ¿no? La comunidad médica todavía está intentando comprender completamente las causas y mecanismos detrás del dolor del miembro fantasma. Fascinante, entonces, en cierto sentido, el cerebro se engaña a sí mismo, haciéndole creer que la extremidad todavía está allí, y que está experimentando dolor o malestar. Bien, el cerebro todavía está tratando de procesar esas entradas neuronales, pero sin la extremidad allí,
puede conducir a la percepción de dolor u otras sensaciones. Vaya, eso es realmente bastante notable. Ni siquiera puedo imaginar lo desafiante y frustrante que debe ser lidiar con eso para los amputados. Exactamente. Es como si el cerebro fuera incapaz de soltar completamente la extremidad, incluso después de haberla extirpado. Los nervios y las vías neuronales todavía están intactos, pero la parte del cuerpo físico ha desaparecido. Veo, entonces, qué tipo de tratamientos o intervenciones están considerando. Absolutamente. El dolor del miembro fantasma puede ser increíblemente debilitante y difícil de controlar. Los investigadores todavía están explorando varios tratamientos y terapias para ayudar a aliviarlo. Interesante. Supongo que la idea es intentar restablecer la percepción y la integración del cerebro de la extremidad Bueno, faltante. algunos enfoques incluyen cosas como la terapia con espejo, donde el paciente visualiza el miembro que le falta en movimiento, o incluso el uso de realidad virtual para crear esa ilusión. Fascinante, no tenía idea de que el cerebro pudiera estar tan obstinadamente apegado a una parte física del cuerpo que ya no existe. Exactamente. El objetivo es interrumpir o anular de alguna manera las vías neuronales que todavía envían esas señales de dolor al cerebro, aunque la extremidad haya desaparecido. Absolutamente. Esta ha sido una conversación realmente esclarecedora. Siento que ahora entiendo mucho mejor este intrigante fenómeno médico. Realmente es bastante notable. La conexión cerebro-cuerpo es muy compleja e intrincada. El dolor del miembro fantasma simplemente resalta cuán profundamente arraigados pueden llegar a ser estos patrones neuronales. Definitivamente, le agradezco que se haya tomado el tiempo para guiarme a través de esto. Me ha dado una nueva apreciación de los desafíos que enfrentan los amputados al lidiar con esta afección. Me alegro de poder brindarte algunas ideas útiles, John. El dolor del miembro fantasma es un área de estudio verdaderamente fascinante y realmente habla de las increíbles capacidades y complejidades del cerebro humano. No podría estar más de acuerdo. Bueno, esta ha sido ciertamente una conversación que invita a la reflexión. Siento que he aprendido mucho sobre un tema del que antes sabía muy poco. Por supuesto, siempre estaré encantado de discutir este tipo de temas médicos y científicos fascinantes. El cuerpo y la mente humanos son infinitamente intrigantes. Absolutamente. Ha sido un placer charlar contigo sobre esto, Anna. Espero tener conversaciones más esclarecedoras como esta en el futuro. Excelente, ese era mi objetivo. Discutir este tipo de fenómenos médicos únicos es una excelente manera de ampliar nuestra comprensión de la experiencia humana. Me alegro de poder aportar algunas ideas valiosas. Hola Ana, estoy planeando una escapada de fin de semana y esperaba que pudieras ayudarme a encontrar un excelente lugar para quedarme. Lección 3. Encontrar el alquiler vacacional perfecto. Bueno, esperaba encontrar un pequeño y acogedor alquiler vacacional, tal vez un Airbnb o algo similar. ¿Alguna recomendación en la zona? Absolutamente, estaré encantada de echarte una mano. ¿Qué tipo de alojamiento estás buscando exactamente? Soy flexible en cuanto a la ubicación, siempre y cuando esté relativamente cerca y tenga fácil acceso a algunas de las principales atracciones. Déjame pensar. Hay bastantes buenas opciones por aquí. ¿Tiene una ubicación específica en mente o está abierto a sugerencias? Airbnb, esa es una gran idea.
He oído muchas cosas positivas sobre los alquileres vacacionales en esa plataforma. Bien, lo tengo. En ese caso, recomendaría echar un vistazo a algunos de los anuncios de Airbnb en el centro de la ciudad. Hay muchos apartamentos y cabañas con encanto disponibles. Impresionante, eso es exactamente lo que estoy buscando. Algo un poco más exclusivo y fuera de lo común. Definitivamente. Airbnb ofrece una variedad realmente amplia de alojamientos únicos y asequibles. A menudo puedes encontrar algunas gemas escondidas. Buen punto, las reseñas son muy importantes a la hora de reservar un alquiler vacacional. No quisiera sorpresas desagradables. Maravilloso. Debería poder encontrar muchos Airbnbs acogedores y bien equipados en la ubicación deseada. Solo asegúrate de leer las reseñas atentamente. Definitivamente, me aseguraré de revisar detenidamente las reseñas antes de hacer una reserva. ¿Algo más que deba tener en cuenta? Exactamente. Las reseñas realmente pueden brindarle una buena idea de la propiedad, la capacidad de respuesta del anfitrión y la satisfacción general de los huéspedes. Entendido, eso tiene mucho sentido. Reservar con antelación y encontrar los servicios adecuados será clave. ¿Algo más que deba saber? Algunos otros consejos: intenta reservar tu alquiler con algunas semanas de anticipación, si es posible, para obtener la mejor selección y tarifas. Y busque lugares con buenas comodidades que se ajusten a sus necesidades. Excelente consejo. Prestar atención a esos detalles logísticos ayudará a garantizar una estadía tranquila y sin complicaciones. Bueno, es posible que también desees considerar los horarios de entrada y salida para asegurarte de que coincidan con tus planes de viaje. Y vea si el alquiler tiene reglas o políticas estrictas. Maravilloso. Esto ha sido de gran ayuda. Realmente aprecio que se haya tomado el tiempo para brindarnos todos estos fantásticos consejos. Me siento mucho más preparado para Absolutamente. iniciar mi búsqueda. Con un poco de investigación y planificación, estoy seguro de que podrás encontrar el Airbnb perfecto para tu escapada de fin de semana. Fantástico, me aseguraré de hacer un buen uso de todos estos consejos. Gracias de nuevo. Ana, te contaré cómo va la reserva. Me alegro de poder ser de ayuda, Ion. Reservar un alquiler vacacional puede ser un poco complicado, pero seguir estas pautas le ayudará a encontrar un excelente lugar para quedarse. Lo haré, muchas gracias. Esta conversación ha sido de gran ayuda. Hablaré contigo más tarde. Suena bien, espero escuchar sobre su hallazgo de alquiler. Disfruta planificando el resto de tu escapada de fin de semana. Hola Ana, quería sondearte la mente sobre algo. Últimamente he estado pensando mucho en cómo puedo generar un impacto más positivo en el mundo. Lección 4. Buscar un impacto positivo. Bueno, he estado haciendo mucho examen de conciencia y siento que quiero que mi trabajo y mi vida aporten algo significativo, ¿sabes? No solo quiero perseguir dinero o estatus. Ah, ese es un objetivo noble, Ion. ¿Qué tipo de impacto positivo espera lograr? ¿Qué áreas te apasionan más? Esa es una gran pregunta. Realmente me apasiona la sostenibilidad ambiental y la protección de nuestro planeta para las generaciones futuras. Me encantaría encontrar una manera de involucrarme en ese espacio. Eso es realmente admirable. Es maravilloso que estés buscando encontrar un propósito y un significado más profundos en tu vida y en tu trabajo. ¿Qué tipo de causas o problemas te atraen más? Bueno, tengo experiencia en negocios y marketing.
así que estaba pensando que tal vez podría ayudar a crear conciencia sobre iniciativas ecológicas o promover soluciones de sostenibilidad. Maravilloso. El medio ambiente es un tema tan crítico que necesita defensores más dedicados. ¿Tiene alguna idea o habilidad específica que pueda contribuir? Esa es una gran sugerencia. He estado investigando algunas organizaciones ambientales locales, sin fines de lucro, y parece haber muchas oportunidades para participar. Incluso como voluntario, podría marcar Ese una es un ángulo verdadera fantástico. diferencia. Su experiencia en negocios y marketing podría ser invaluable para impulsar un cambio positivo. ¿Ha considerado buscar organizaciones sin fines de lucro o empresas sociales en ese campo? Tienes un muy buen punto. No tengo que reformar completamente mi vida o mi carrera para crear un cambio positivo. Puedo empezar poco a poco y aumentar gradualmente mi participación. Absolutamente. Y lo mejor es que no necesariamente tienes que comprometerte con un puesto de tiempo completo. Incluso contribuir con sus habilidades y tiempo a tiempo parcial o en calidad de asesor puede tener un impacto significativo. Esa es una perspectiva realmente emocionante. Estoy empezando a sentirme más motivado e inspirado para dar el primer paso e involucrarme. Esta conversación ha sido muy útil, Ana. Exactamente. Y quién sabe, su trabajo voluntario inicial o su función de asesoramiento podrían incluso conducirle a nuevas oportunidades profesionales que se alineen con sus valores y objetivos. Gracias, Ana. Realmente aprecio que se haya tomado el tiempo para discutir esto conmigo. Me has dado muchas ideas geniales y consejos prácticos para empezar. Me alegra mucho oír eso, John. Es maravilloso que te sientas inspirado para canalizar tus habilidades y pasiones en algo impactante. No tengo ninguna duda de que podrá marcar una verdadera diferencia. Absolutamente, lo haré. Esta ha sido una conversación realmente significativa para mí. Me siento lleno de energía y listo para comenzar a tomar medidas para marcar la diferencia. Por supuesto, siempre estoy feliz de intercambiar ideas y apoyar objetivos positivos como este. Por favor, manténme informado sobre tu progreso. Estoy emocionado de ver el impacto que podrás crear. Tienes razón, ese es el objetivo final, marcar una diferencia real y tangible, sin importar cuán grande o pequeña sea. Estoy emocionado de empezar. Gracias de nuevo, Ana. Eso es fantástico, John. Estoy seguro de que vas a hacer cosas increíbles. Solo recuerde mantenerse concentrado en el impacto positivo y todo lo demás encajará en su lugar. Te lo agradezco, Ana. Esta ha sido una conversación realmente edificante. Agradezco contar con su apoyo mientras me embarco en este nuevo viaje. Cuando quieras, Juan. Te apoyo y sé que vas a hacer grandes cosas. Le deseo todo lo mejor en este nuevo capítulo en la búsqueda de un impacto positivo. Hola Ana, quería conocer tu opinión sobre este debate en el campus sobre las políticas universitarias. Lección 5. Debate sobre políticas en el campus. Bueno, por lo que tengo entendido, hay ciertos grupos sociales en el campus que están presionando para que la universidad revise algunas de sus políticas ¿Políticas del oficiales. campus? ¿Cuál es exactamente el tema que se debate? Aparentemente, quieren que la universidad adopte políticas más progresistas e inclusivas para poder recibir financiación y apoyo continuos. Veo. ¿Y qué esperan cambiar estos grupos con respecto a las políticas actuales?
Exactamente, los grupos sienten que las políticas actuales están desactualizadas y no abordan adecuadamente las necesidades de las comunidades marginadas en el campus. Interesante. Entonces, ¿las políticas de la universidad están siendo cuestionadas por no estar alineadas con los valores del alumnado? Absolutamente, pero la universidad parece reacia a realizar cambios radicales, ya que tienen que equilibrar los intereses de varias partes interesadas. Puedo entender el deseo de cambios de políticas para promover una mayor equidad e inclusión. Es una cuestión importante. Bien, los grupos presionan mucho a la administración para que actúe, pero la universidad quiere seguir los protocolos oficiales. Eso es comprensible. Me imagino que revisar las políticas institucionales puede ser un proceso complejo y delicado. Sí, y realmente ha dividido a la comunidad universitaria. Algunos apoyan los llamados a una reforma política, mientras que otros piensan que la universidad necesita mantener la estabilidad. Veo. Así que se ha convertido en una especie de enfrentamiento entre los activistas estudiantiles y los dirigentes universitarios. Exactamente, será interesante ver cómo se desarrolla todo esto y si la universidad está dispuesta a realizar los cambios que exigen los grupos. Esa es una situación difícil. Equilibrar el progreso y la practicidad nunca es fácil, especialmente en un entorno académico. Aquí igual, estos debates sobre políticas universitarias realmente pueden arrojar luz sobre la evolución de los valores y prioridades de la comunidad. Estoy de acuerdo. Definitivamente es una cuestión compleja con perspectivas válidas de ambas partes. Tengo curiosidad por ver cómo la universidad maneja esto. Definitivamente, es un equilibrio delicado, pero crucial para lograr el bienestar de todo el campus. Absolutamente. Será importante que la universidad encuentre una manera de abordar las preocupaciones y al mismo tiempo mantener su misión y sus principios fundamentales. Absolutamente, me alegra que hayamos podido profundizar en este tema. Es un gran ejemplo de los problemas dinámicos que enfrentan los campus hoy en día. Bien dicho. Estos son los tipos de debates que realmente pueden dar forma a la dirección futura de una universidad. Definitivamente, te agradezco que compartas tu perspectiva, Anna. Este es el tipo de discusiones que realmente pueden abrirnos los ojos. Acordado. Discutir este tipo de debates es muy valioso para comprender las complejidades involucradas. Ha sido una conversación que invita a la reflexión. Hola Anna, tenía curiosidad por conocer algunos de tus pasatiempos más singulares o inusuales. ¿Tiene algún interés particularmente raro o especializado? Lección 6. Explorando el ecléctico mundo de los pasatiempos. Observación de aves. Eso no es algo que se escuche todos los días. ¿Qué es lo que más disfrutas de esto? Esa es una pregunta interesante, Ion. Yo diría que uno de mis pasatiempos más singulares es la observación de aves. Es un pasatiempo relativamente poco común, pero lo encuentro increíblemente gratificante. Eso suena bastante fascinante. Puedo ver el atractivo de esa sensación de descubrimiento y aprecio por el mundo natural. Bueno, me encanta la oportunidad de observar tranquilamente la naturaleza y descubrir nuevas especies de aves. Es casi como una búsqueda del tesoro, intentar detectar amigos emplumados raros o esquivos. Me lo puedo imaginar. ¿Algún otro pasatiempo que consideres un poco fuera de lo común?
Exactamente. Y lo mejor es que ni siquiera necesitas viajar a lugares exóticos. Hay tanta diversidad de aves incluso en nuestro propio patio trasero, si sabes dónde buscar. Tejido competitivo, eso es algo de lo que nunca había oído hablar antes. ¿Cómo funciona eso exactamente? Déjame pensar. Oh, ya lo sé, me gusta mucho el tejido competitivo. Es un deporte especializado, pero la comunidad es maravillosamente solidaria y creativa. Vaya, eso suena impresionante y un poco divertido. Me imagino una sala llena de gente tejiendo furiosamente. Bueno, hay todo tipo de concursos y desafíos de tejido, donde los participantes tienen que completar proyectos complejos bajo limitaciones de tiempo estrictas. Es sorprendentemente intenso. Me lo puedo imaginar. ¿Tiene algún otro interés peculiar que pueda sorprender a la gente? Jaja, sí, es todo un espectáculo digno de contemplar. Pero el nivel de habilidad y artesanía que se muestra es realmente increíble. Es una afición única, sin duda. Astronomía, es un pasatiempo fascinante. ¿Qué es lo que más disfrutas de esto? Déjame pensar. Oh, ya lo sé, también me gusta mucho la astronomía amateur. Me encanta observar las estrellas e incluso tengo un pequeño telescopio instalado en mi patio trasero. Puedo ver eso. La observación de estrellas debe proporcionar una perspectiva realmente única sobre nuestro lugar en el universo. Me encanta la sensación de asombro y exploración que conlleva estudiar el cosmos. Hay algo tan humilde e inspirador en observar el cielo nocturno. Ese es un gran punto. Dar un paso atrás y conectarse con el mundo natural de esa manera debe ser increíblemente arraigador. Exactamente. Es una excelente manera de obtener una apreciación más profunda de la enorme escala y complejidad del cosmos. Además, es una actividad maravillosamente relajante y meditativa. Me lo puedo imaginar. Ciertamente has despertado mi curiosidad sobre estos pasatiempos únicos tuyos. Tal vez puedas presentarme el mundo del tejido competitivo en algún momento. Definitivamente. Es un buen contrapeso al ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Solo una oportunidad para reducir el ritmo, mirar hacia arriba y maravillarse ante las maravillas del universo. Eso suena fantástico. Siempre estoy ansioso por ampliar mis horizontes y probar cosas nuevas. Gracias por compartir estas fascinantes ideas sobre tus intereses eclécticos, Anna. Jaja, absolutamente. Estaría más que feliz de hacerlo. E incluso puedo enseñarte algunos consejos para observar las estrellas si también estás interesado en explorar ese pasatiempo. Hola Anna, ¿puedo darme tu perspectiva sobre algo? Últimamente he notado una tendencia preocupante. Lección 7. Los peligros de la crítica constante. Bueno, parece que hoy en día muchas personas critican constantemente a quienes los rodean. Señalar defectos, encontrar fallas, ¿sabes? Absolutamente, Juan. ¿Qué has estado pensando? Exactamente, y siento que a menudo surge de la inseguridad o simplemente de una negatividad generalizada. ¿Qué crees que impulsa ese tipo de comportamiento? Esa es una observación interesante. Puedo ver cómo ese tipo de ambiente podría volverse realmente tóxico. Ya veo, así que, en cierto modo, es casi un mecanismo de defensa, tratando de edificarse derribando a otros. Esa es una gran pregunta. Creo que a veces la gente critica a los demás como una forma de sentirse mejor o más superior.
Estoy de acuerdo, es como si siempre estuvieran buscando lo que está mal en lugar de lo que está bien. Eso debe ser agotador. Precisamente. Y es especialmente problemático cuando se convierte en un patrón en el que la gente parece no poder apreciar nada positivo. Hasta cierto punto, sí, he tenido compañeros de trabajo o incluso familiares que constantemente eran quisquillosos y criticaban. Realmente lo es. Y a menudo simplemente perpetúa un ciclo de negatividad. ¿Sientes que has experimentado ese tipo de entorno tú mismo? Bueno, trato de recordar que sus palabras, a menudo, dicen más sobre ellos que sobre mí. No lo tomo personalmente. No puede ser fácil lidiar con eso. ¿Cómo logras mantener una actitud positiva ante ese tipo de críticas? Definitivamente, y también hago un esfuerzo consciente por centrarme en lo positivo, para contrarrestar toda la negatividad. Esa es una perspectiva muy madura. Mantener esa perspectiva es clave para no dejarse arrastrar. Exactamente, encuentro que no solo me ayuda a mantenerme firme, sino que también puede inspirar un cambio en la mentalidad crítica. Esa es una gran estrategia. En su lugar, resalta las buenas cualidades y los logros de quienes te rodean. Absolutamente, creo que si más personas probaran ese enfoque, el mundo sería un lugar mucho más edificante. Ese es un punto excelente. Responder con positividad a veces puede ser la mejor manera de romper ese ciclo tóxico. Por supuesto, Ana, le agradezco que se haya tomado el tiempo para explorar este tema conmigo. Es importante discutirlo. No podría estar más de acuerdo, John. Esta ha sido una conversación realmente estimulante. Gracias por compartir tus ideas. Hola Ana, escuché que últimamente te gusta mucho el fitness. ¿Qué tipo de entrenamientos has estado haciendo? Lección 8. Rutinas de fitness y desafíos amistosos. Eso es asombroso. Yo también quería volver a una rutina de ejercicios constante. ¿Tiene algún entrenamiento o clase favorita que recomendaría? Oh, lo he estado mezclando bastante. He probado de todo, desde yoga y pilates hasta entrenamiento en intervalos de alta intensidad. Ha sido muy divertido explorar diferentes formas de mantenerse activo. Vaya, esa es una gran variedad. Estoy impresionado por lo completo que es su régimen de ejercicios. Quizás tenga que probar algunos de ellos yo mismo. Déjame pensar. Realmente he disfrutado de la flexibilidad y la atención plena del yoga, pero la quema de calorías de los entrenamientos sí también ha sido excelente. Y Pilates es una maravillosa rutina de fortalecimiento para todo el cuerpo. Me gusta esa idea. Un poco de rivalidad saludable podría ser el empujón que necesito para mantener la constancia en mis entrenamientos. ¿Qué tenías en mente? Definitivamente deberías hacerlo. Y sabes, podría ser divertido si hiciéramos algunos de esos ejercicios juntos. Una pequeña competición amistosa de fitness podría resultar motivadora. Me encanta, un desafío y parece ideal para mí, y un desafío de pasos sería una excelente manera de realizar más actividad diaria. ¿Mm? Tal vez podríamos probar un desafío HIIT. Ve a quién puede completar la mayor cantidad de burpees o sentadillas en un tiempo determinado. O podríamos hacer un desafío de pasos y realizar un seguimiento de nuestros pasos diarios. Ahora estás hablando. Una apuesta pequeña definitivamente podría agregar una capa extra de diversión y motivación. Estoy dentro.
¿Cuándo quieres comenzar este desafío de acondicionamiento físico? Exactamente. Incluso podríamos hacerlo un poco más interesante haciendo una pequeña apuesta amistosa sobre los resultados. Nada demasiado loco, por supuesto, pero tal vez el perdedor tenga que comprarle café al ganador o algo así. No podría estar más de acuerdo. Ya me siento animado y listo para darlo todo. Esto va a ser genial. Gracias por la increíble idea, Ana. ¿Qué tal este fin de semana? Podemos decidir los detalles y luego ponernos manos a la obra con la formación. Esto va a ser muy divertido, John. La competencia amistosa es la mejor manera de mantenerse motivado. Absolutamente. Muy bien. Hagamos esto. No puedo esperar a ver quién gana en nuestro pequeño enfrentamiento de entrenamiento. Mi placer. Tengo muchas ganas de que llegue. Un poco de rivalidad saludable entre amigos es la receta perfecta para el éxito en el fitness. Ni yo mismo podría haberlo dicho mejor. Estoy emocionado de impulsarnos unos a otros a nuevas alturas. Esto va a ser genial. Que gane el mejor entusiasta del fitness. Tengo un buen presentimiento sobre esto, John. Esta será una excelente manera de apoyarnos mutuamente en el camino hacia la salud. Yo tampoco. Esto va a ser muy divertido. Muy bien. Hagámoslo. Estoy completamente de acuerdo. Bien, comencemos a planificar los detalles y pongamos en marcha este desafío. No puedo esperar. Buenos días, Ana. Esperaba que pudieras darme algunos consejos sobre cómo conseguir grandes ofertas en tiendas de segunda mano. He querido Lección hacer 9. más compras Búsqueda de de gangas segunda en la mano. tienda de segunda mano. Bueno, tenía la intención de visitar esa gran tienda Goodwill en el centro, pero no estoy seguro de qué esperar. ¿Permiten algún tipo de negociación sobre los precios? Comprar en tiendas de segunda mano es uno de mis pasatiempos favoritos. Definitivamente existen algunos trucos internos para encontrar las mejores ofertas. ¿Dónde sueles comprar artículos de segunda mano? Ya veo, es bueno saberlo. No quisiera ser demasiado insistente, pero una negociación amistosa no viene mal. ¿Qué otros consejos tienes para conseguir las mejores ofertas? Gran pregunta. La mayoría de las tiendas de segunda mano permiten un poco de margen de maniobra en lo que respecta al precio. Nunca está de más preguntar cortésmente si pueden ofrecer un descuento, especialmente en artículos más grandes o más caros. Sí, la búsqueda del tesoro es parte de la diversión, ¿no? Puedo ver cómo eso haría de cada visita una experiencia emocionante. Veamos. Una cosa clave es comprar con frecuencia y tener paciencia. El inventario de las tiendas de segunda mano cambia constantemente, por lo que debes estar dispuesto a investigar para encontrar las gemas escondidas. Eso es inteligente. Centrarse en los artículos que se pasan por alto es una excelente manera de conseguir verdaderas gangas. Tendré que estar atento a ese tipo de ofertas. Definitivamente. Y otro consejo profesional es centrarse en los artículos fuera de temporada o menos populares. Cosas como abrigos de invierno en verano o vestidos formales fuera de la temporada de graduación a menudo se rebajan mucho. Buena llamada. Me aseguraré de preguntar sobre cualquier promoción que tengan. ¿Algo más que deba tener en cuenta? Exactamente. Y no tema preguntar al personal si tienen próximas ventas o descuentos. Muchas tiendas de segunda mano ofrecen días de descuento o ofertas semanales.
Déjame pensar. Un consejo más, compruebe atentamente la calidad del artículo antes de comprarlo. Asegúrese de que no haya fallas o daños importantes, incluso si el precio es increíblemente bajo.